Imagina que te despiertas una mañana y te das cuenta de que no eres solo una persona, sino la encarnación viva de un Dios, el gobernante supremo de una gran civilización, el amo de tierras, ríos, templos y destinos de miles de personas. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero si eres un faraón del antiguo Egipto, ese sueño se convierte en una realidad dura, llena de grandeza, poder, pero también de infinitas restricciones. Desde la infancia te enseñan que tu palabra es ley y que tu cuerpo es sagrado. No puedes aparecer ante tus súbditos sin más, cada movimiento, gesto, incluso la expresión de tu rostro, es parte de un complejo ritual. En tus venas corre la sangre de los dioses, pero ¿puede un dios permitirse la debilidad? La historia conoce ejemplos de faraones que, al atreverse a romper con las tradiciones, pagaron un alto precio. Podrías pensar que gobernar un país tan grande significa disfrutar de lujo, pero detrás de la fachada de oro y poder se esconde una vida llena de presión, miedo y reglas estrictas. Hoy desentrañaremos qué significaba ser faraón, qué pruebas debían enfrentar aquellos que llevaban ese título y qué secretos ocultaba su vida cotidiana. El faraón no era solo un rey, sino un dios viviente en la tierra. A los ojos de sus súbditos, él era la encarnación de Horus, hijo de Osiris, y después de la muerte se convertía en Osiris y continuaba gobernando en el más allá. Su poder no se cuestionaba porque desafiar la voluntad de un dios es desafiar al mismo universo. Pero ser un dios significaba no solo honor, sino también una enorme carga. El faraón era responsable no solo de las leyes y el orden, sino también del sol, las inundaciones del Nilo, las cosechas, la paz y el bienestar. Si el país sufría de sequía o enemigos, el pueblo creía que el gobernante había enfurecido a los dioses. Imagina tal responsabilidad, cada mala cosecha, cada inundación, no es solo un desastre natural, sino una prueba de tu incapacidad como Dios viviente. Por eso, los faraones debían rodearse de sacerdotes y consejeros que les ayudaban a mantener la ilusión de un gobernante todopoderoso. Pero ni siquiera ellos podían eliminar los estrictos límites en los que vivía el rey. No podía comer cualquier alimento, no podía aparecer ante el pueblo sin ceremonias especiales, no podía caminar sin séquito porque sus pies no debían tocar el suelo común. La grandeza iba de la mano con infinitas restricciones, y a veces la vida de un dios gobernante se volvía tan difícil como la de sus súbditos. Ser faraón parecía la cúspide del poder, pero en realidad ese título traía no solo poder, sino también una enorme cantidad de restricciones. El faraón no se pertenecía a sí mismo. Su vida estaba regida por estrictas normas, y cualquier desviación podía poner en peligro no solo su propio destino, sino el de todo el país. No podía comer alimentos comunes, ya que se creía que el cuerpo de un dios debía alimentarse solo con platos especiales, preparados según complejos rituales. No podía caminar como una persona común porque incluso el aire que respiraba debía estar purificado de espíritus malignos. No podía tocar el suelo, por lo que durante los viajes lo llevaban en literas especiales. Incluso sus sueños tenían significado, y los sacerdotes los interpretaban cada mañana para entender los presagios enviados por los dioses. Pero lo más difícil era la constante presión de la responsabilidad. Si la cosecha era mala, si el Nilo no se desbordaba a tiempo, si había disturbios en el país, la culpa era del faraón. Lo consideraban un intermediario entre los dioses y los hombres, y si algo salía mal, significaba que no había cumplido con su papel sagrado. Incluso las enfermedades no eran un asunto personal. Si el gobernante enfermaba, se percibía como una amenaza para todo el país, ya que si un dios se debilitaba, su pueblo estaba condenado. Por eso los faraones se rodeaban de los mejores médicos, llevaban amuletos y realizaban rituales especiales para mantener la salud. Pero ni siquiera eso siempre los salvaba.
La historia conoce ejemplos de faraones que murieron demasiado jóvenes, dejando el país en el caos, porque su estatus sagrado no permitía a nadie prepararse para su muerte. La grandeza, el lujo y la adoración de millones de personas, todo eso venía con el aislamiento absoluto, la imposibilidad de mostrar debilidad y la constante lucha por mantener la ilusión de divinidad. El faraón no era solo un gobernante, sino un ser divino cuya existencia conectaba a las personas con los dioses. Su poder se basaba en el principio de Ma'at, el orden universal que debía mantener. Cualquier caos, guerra o desastre natural significaba que el faraón no estaba cumpliendo con su tarea. Por eso no solo gobernaba, sino que participaba en innumerables rituales, rezaba, hacía ofrendas y se aseguraba de que su reinado estuviera en consonancia con la voluntad de los dioses. Su palabra era ley, y ni siquiera los sacerdotes más influyentes podían contradecirlo abiertamente. Sin embargo, el propio faraón dependía del apoyo de los templos, ya que los sacerdotes controlaban la religión y podían influir en la fe del pueblo. Si el clero consideraba que el gobernante no era digno, podía llevar a un golpe de estado, y entonces incluso un dios en la tierra se volvía mortal. Uno de los roles principales del faraón era su conexión con los dioses. No solo administraba justicia y gobernaba el estado, sino que participaba personalmente en rituales para ganarse el favor de las fuerzas superiores. Hacía ofrendas a Amón, Ra y Osiris, supervisaba la construcción de templos y actuaba como sumo sacerdote. Esto no era solo una formalidad. Los egipcios creían que sin la participación del faraón, las ceremonias religiosas perdían su poder. Por eso lo representaban en las paredes de los templos haciendo ofrendas y rezando a los dioses. Además de su papel religioso, el faraón era el juez supremo. Cualquier conflicto, cualquier situación controvertida podía llegar hasta él y su decisión era definitiva. Administraba justicia no en nombre de la ley, sino en nombre de los dioses, lo que hacía sus palabras la verdad absoluta. Pero incluso tal poder tenía límites. Si el faraón no seguía las tradiciones, podía ser derrocado y su nombre borrado de la historia, como le sucedió a Akenatón. Ser un dios entre los hombres significaba no solo poder, sino también una lucha eterna por mantener su estatus. El faraón no podía aparecer ante sus súbditos sin ciertos símbolos de poder. Cada detalle de su apariencia tenía un significado profundo y subrayaba su estatus divino. Uno de los principales atributos era la corona, y no una, sino varias. La doble corona simbolizaba la unificación del Alto y Bajo Egipto, la corona blanca representaba el poder sobre las tierras del sur y la roja sobre las del norte. A veces, el faraón llevaba una corona azul, conocida como la corona de guerra, que se usaba durante las batallas y los desfiles solemnes. Pero los atributos más sagrados eran el cetro y el cayado, que simbolizaban fuerza y sabiduría. Al faraón siempre lo representaban con un látigo y un cayado, subrayando su papel tanto de protector como de juez. La vestimenta del gobernante también era especial. Llevaba una larga falda de lino con ricos bordados, pesados adornos de oro y una obligatoria barba postiza, incluso si era joven o no podía dejarse crecer la barba. Esta barba se consideraba un signo de conexión con los dioses, y solo los faraones podían llevarla. Sin embargo, quizás la característica más misteriosa era la tradición de casarse con hermanas. Desde el punto de vista de los egipcios, el faraón era un dios, y los dioses solo se casaban con sus iguales. Para no diluir la sangre divina, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas, y a veces incluso con sus hijas. Esto no era un capricho, sino una necesidad para mantener la pureza de la dinastía gobernante. Sin embargo, tal tradición a menudo llevaba a problemas de salud en los herederos, como se puede ver en el caso de Tutankamón, quien, según los científicos, sufría de numerosas enfermedades genéticas. La sucesión al trono tampoco era tan sencilla como podría parecer.
A pesar del poder absoluto, el faraón no siempre podía transmitir el trono a su hijo. A veces el trono pasaba a un hermano o incluso a un yerno, si se consideraba que era más adecuado para gobernar el país. En algunos casos, los sacerdotes jugaban un papel decisivo en la transferencia del poder, decidiendo quién era digno de ocupar el sagrado trono. Esto hacía que la vida del faraón no solo fuera de un lujo deslumbrante, sino también llena de una constante lucha por mantener el poder. La vida del faraón transcurría en un lujo increíble, pero incluso su propio palacio no era un lugar de completa libertad. Estos grandiosos complejos se construían teniendo en cuenta no solo la comodidad, sino también el estatus sagrado del gobernante. El palacio principal del faraón se encontraba en la capital, pero también tenía residencias en el campo, destinadas al descanso o a los rituales religiosos. Estos palacios eran enormes estructuras con amplios salones, columnas, piscinas y jardines, pero lo más importante era su absoluta privacidad. A los simples mortales se les prohibía la entrada, ya que el faraón no podía vivir entre la gente común. El interior del palacio impresionaba por su lujo. Las paredes estaban decoradas con pinturas de dioses, escenas de triunfos, cacerías y ofrendas. Los suelos estaban cubiertos con ricas telas, los muebles estaban hechos de madera con incrustaciones de oro, marfil y piedras preciosas. En las habitaciones del faraón había innumerables recipientes con incienso, estatuas de dioses y recipientes especiales para abluciones, porque el rey debía mantener la pureza ritual. Sin embargo, a pesar de toda esta belleza, la vida en el palacio no era solitaria. El faraón siempre estaba bajo estrecha vigilancia. Lo rodeaban sacerdotes, consejeros, sirvientes y guardias. Tenía un ala separada para sus esposas, donde vivían su esposa y concubinas. Allí también se criaban los hijos, pero ni siquiera los herederos podían comunicarse libremente con su padre, para ello existía un estricto protocolo. La arquitectura del palacio subrayaba la divinidad del gobernante. La entrada a la residencia estaba custodiada por estatuas de esfinges y enormes columnas, en las que se representaban escenas de ofrendas a los dioses. En el mismo centro se encontraba la sala del trono, donde el faraón recibía a embajadores, sacerdotes y dignatarios. Solo los elegidos podían entrar allí, y el propio trono estaba elevado en una plataforma para subrayar visualmente la superioridad del rey. Sin embargo, a pesar de esta grandiosidad, los palacios de los faraones tenían una característica sorprendente: se construían no de piedra, sino de ladrillo crudo. A diferencia de las pirámides eternas, los palacios no estaban destinados a durar siglos. Los egipcios creían que la vida en el más allá era más importante que la vida terrenal, por lo que las pirámides y los templos se construían para la eternidad. Mientras que las residencias de los gobernantes podían ser destruidas y reconstruidas con el cambio de dinastías. Esto subrayaba una vez más el paradigma de su poder: en vida eran considerados dioses, pero sus hogares terrenales desaparecían, como un recordatorio de que ni siquiera el más grande faraón era eterno. Cada faraón del antiguo Egipto debía lucir de tal manera que sus súbditos no dudaran de su estatus divino. La apariencia del gobernante estaba estrictamente regulada por las tradiciones, y no podía cambiarse por voluntad propia. Uno de los elementos principales del atuendo era el tocado. Los faraones llevaban diferentes coronas según la situación, pero el símbolo más famoso era el nemes, una tela a rayas que cubría la cabeza y caía sobre los hombros. Se asociaba con la sabiduría y el origen divino del gobernante. En la frente del nemes se fijaba el ureo, una representación de una cobra que simbolizaba la protección de la diosa Wadjet, que debía fulminar a los enemigos con su mirada. Además del nemes, los faraones podían llevar la corona Edjet para el Alto Egipto, la corona de Sdet para el Bajo Egipto o la doble corona Shent, que unificaba a ambos reinos. Además del tocado, un elemento obligatorio de la apariencia era la barba postiza.
Incluso si el faraón no podía dejarse crecer la suya, se hacía de oro y se fijaba con cintas. Se creía que la barba conectaba al rey con los dioses, ya que el mismo Osiris se representaba con una larga barba rizada. En los faraones, la barba era corta y recta, y después de la muerte, en las estatuas y relieves, se representaba curvada hacia arriba, mostrando que el gobernante había pasado al otro mundo. La vestimenta del faraón también subrayaba su excepcionalidad. En la vida cotidiana llevaba una falda de lino blanca o dorada, el senti, que se sujetaba con un cinturón con incrustaciones de piedras preciosas. A veces, sobre ella se ponía una capa ricamente bordada. En ocasiones solemnes, el faraón podía vestir una túnica larga con mangas anchas, incrustada con oro y lapislázuli. Los faraones no usaban calzado cuando estaban en el palacio, pero en las ceremonias oficiales llevaban sandalias especiales adornadas con símbolos de poder. En las suelas podían representarse figuras de enemigos, para que con cada paso el rey simbólicamente pisoteara a sus oponentes. Las joyas no tenían solo un papel decorativo, sino que eran importantes amuletos. Los faraones llevaban pesados collares useg, brazaletes, anillos y cinturones con imágenes de símbolos sagrados. Uno de los más significativos era el escarabajo, que simbolizaba el renacimiento y la protección. Además, en el cuello del faraón a menudo se podía ver un amuleto en forma de ojo de Horus, que lo protegía de las fuerzas del mal. Pero la apariencia no se limitaba solo a la ropa y las joyas. Los faraones tenían reglas especiales para el cuidado de su apariencia. Su piel se frotaba con perfumes y aceites para subrayar su origen divino. El cabello se eliminaba cuidadosamente, por lo que los gobernantes a menudo llevaban pelucas hechas de cabello natural y cubiertas con resinas especiales que les daban brillo. Algunos faraones incluso se pintaban las uñas con henna, lo que se consideraba un signo de alto estatus. Cada detalle en la apariencia del faraón subrayaba su poder y su naturaleza sagrada. Un egipcio común nunca podía lucir igual, aunque tuviera la posibilidad de adquirir telas caras o joyas. Todo en la apariencia del gobernante debía infundir respeto, subrayar su excepcionalidad y no dejar dudas de que ante las personas no estaba solo un hombre, sino un dios en la tierra. La vida del faraón estaba sujeta a un estricto horario, ya que no era solo un gobernante, sino un dios viviente del cual dependía el bienestar de todo el país. Cada uno de sus días comenzaba con rituales matutinos. El faraón se despertaba con los primeros rayos del sol, ya que se creía que estaba conectado con el dios Ra, y su despertar debía coincidir con el amanecer. Lo primero que hacía era realizar una ablución con agua especialmente preparada con perfumes para purificarse tanto física como espiritualmente. El agua para este ritual se tomaba del Nilo, pero previamente era consagrada por los sacerdotes, otorgándole un poder especial. Después de la ablución seguía el ritual del vestido, en el que participaban sirvientes especiales. Le ponían su ropa, joyas y tocado, y luego le aplicaban aceites aromáticos en la piel. Este proceso no era solo parte de la higiene, sino un importante ritual que confirmaba su esencia divina. Después de la preparación matutina, llegaba el momento más importante del día, la visita a los templos. El faraón hacía ofrendas a los dioses para confirmar su derecho al poder. Podía ofrecer comida, joyas, incienso o incluso animales si era necesario apaciguar a los dioses. En las grandes ceremonias participaban sacerdotes que acompañaban al gobernante, le ayudaban a realizar los rituales e interpretaban los presagios. Para la gente común, esto era un espectáculo raro, ya que no todos podían ver al faraón en persona. Después de las ceremonias en los templos, el faraón se dedicaba a los asuntos de Estado. Su agenda incluía recepciones de embajadores, reuniones con consejeros, resolución de disputas y discusión de cuestiones estratégicas. Podía dar órdenes sobre la construcción de nuevos templos, la expansión de ciudades, la conducción de la guerra o el nombramiento de nuevos funcionarios.
A pesar de su poder absoluto, no tomaba decisiones, solo tenía consejeros cercanos, visires, comandantes militares y sumos sacerdotes con quienes se consultaba. Durante el día, el faraón podía realizar un viaje por el Nilo. Para ello se utilizaban lujosas barcazas adornadas con oro y estatuas de dioses. Tal viaje no era solo un placentero descanso, sino también una parte importante de su papel. Se mostraba a sus súbditos, recordándoles que era su gobernante y protector. A veces organizaba salidas de caza, especialmente si necesitaba demostrar su fuerza y valentía. La caza de leones y cocodrilos se consideraba una señal del poder del faraón, y sus victorias sobre las bestias se representaban en las paredes de los templos. Por la tarde podía dedicar tiempo a los entretenimientos. En su palacio se organizaban actuaciones de músicos, bailarinas y acróbatas. Podía escuchar historias de sabios o participar en el juego de Senet, un juego de mesa similar al ajedrez que también tenía un significado religioso. A veces invitaba a sus allegados a un banquete donde se servían platos exquisitos, vino y frutas raras traídas de tierras lejanas. Sin embargo, incluso en los banquetes no podía permitirse relajarse, ya que su comportamiento siempre estaba bajo observación y era objeto de discusión. El día terminaba con rituales vespertinos. Antes de acostarse, el faraón realizaba otra ablución, y luego los sacerdotes interpretaban sus sueños. Se creía que a través de los sueños los dioses podían enviar mensajes importantes, y si eran desfavorables, el faraón podía tomar medidas especiales, realizar un ritual de purificación o hacer cambios en sus planes. Sus aposentos se encontraban en la parte más protegida del palacio, e incluso por la noche lo custodiaban guardias especialmente entrenados, porque la vida del gobernante siempre estaba en peligro. Así transcurría el día del faraón, una sucesión de rituales, importantes asuntos de estado, demostraciones de poder y adoración a los dioses. Incluso en los momentos más tranquilos, seguía siendo no un hombre, sino la encarnación viva del orden divino, y de él se esperaba una perfección absoluta. La muerte del faraón en el antiguo Egipto no se consideraba el fin de su reinado, sino solo una transición a otra forma de existencia. El faraón debía convertirse en Osiris, el señor del inframundo, y por lo tanto, su partida iba acompañada de complejos rituales y preparativos que duraban varios meses. Tan pronto como el gobernante moría, los sacerdotes se llevaban su cuerpo y comenzaba el proceso de embalsamamiento. Este proceso no era solo una forma de preservar el cuerpo, sino también una parte crucial de la preparación para la vida eterna. Los egipcios creían que si el cuerpo no se conservaba, el alma no podría encontrarlo en el más allá. El proceso de momificación duraba unos 70 días. Primero, los sacerdotes extraían los órganos internos porque eran los primeros en descomponerse. A veces dejaban el corazón, ya que se consideraba el centro del alma, pero en algunos casos lo reemplazaban con un escarabajo sagrado. El cerebro se extraía a través de la nariz con ganchos especiales, ya que se creía que no desempeñaba un papel importante. Los órganos se colocaban en vasos especiales, canopos, cada uno dedicado a un dios protector. Luego, el cuerpo se trataba con aceites especiales y se cubría con sal de natrón para secarlo. Este proceso duraba unos 40 días. Después, el cuerpo se envolvía en varias capas de vendas de lino, entre las cuales se colocaban amuletos mágicos. El más importante era el amuleto en forma de ojo de Horus, que protegía al difunto de las fuerzas del mal. Cuando el cuerpo estaba listo, comenzaba la preparación para el funeral. En ese momento se construía o se terminaba la tumba si no estaba lista en vida del faraón. En la pirámide o tumba se colocaban todas las cosas necesarias para la vida en el más allá, armas, joyas, comida, muebles, estatuas de sirvientes e incluso carros. En algunos casos, junto con el faraón se enterraban sus sirvientes o esposas, especialmente si eran sus principales consortes.
Se creía que debían acompañarlo en el más allá. La ceremonia funeraria se realizaba con muchos rituales. El ataúd del faraón se transportaba por el Nilo en una barcaza sagrada, simbolizando su viaje al más allá. Uno de los rituales más importantes era la apertura de la boca, durante el cual los sacerdotes tocaban la momia con un instrumento especial para devolverle la capacidad de hablar y comer en la otra vida. Después, el sarcófago se colocaba en la tumba, que se sellaba, y la entrada se cubría con piedras o se tapiaba para proteger al difunto de los ladrones. Pero incluso después de la muerte, el faraón seguía gobernando. Su culto se mantenía, se hacían ofrendas en su honor y sus descendientes le pedían bendiciones. Algunos faraones se volvían especialmente venerados, y sus tumbas se convertían en lugares sagrados de peregrinación. Si el gobernante era considerado indigno, su nombre podía ser borrado de la historia, como ocurrió con Akenatón. La muerte del faraón no era solo el final de su camino terrenal, sino una transición a la eternidad, donde seguía gobernando Egipto, pero desde otra dimensión de la realidad. Por eso, su partida se preparaba mucho antes de la muerte, y el proceso de entierro era uno de los eventos más importantes en la vida del Estado. El legado de los faraones sigue impresionando incluso miles de años después. Construyeron los monumentos más grandiosos, crearon poderosas dinastías y dejaron tras de sí una cultura que aún hoy inspira a científicos, historiadores y amantes de la antigüedad. Su influencia en Egipto fue tan grande que, incluso después de su muerte, los templos, pirámides y tumbas servían como recordatorio del poder divino de estos gobernantes. Encarnaban la idea del poder absoluto, vinculándolo con la religión y el orden, y lograron crear un sistema que duró miles de años. Pero detrás de toda esa grandeza se escondía una vida llena de restricciones, obligaciones y una constante lucha por mantener la imagen de un Dios viviente. El faraón no podía permitirse la debilidad, no podía ser una persona común, no podía desviarse de las tradiciones, aunque quisiera. Cada una de sus acciones, cada palabra, incluso cada gesto, estaba sujeto a estrictos rituales. Su poder era absoluto, pero al mismo tiempo frágil. Un solo error podía costarle el trono, y a veces incluso su nombre en la historia. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, fueron precisamente los faraones quienes se convirtieron en el símbolo de la grandeza del antiguo Egipto. Sus logros arquitectónicos, victorias militares, reformas religiosas y leyes dieron forma al país, que perduró durante milenios. Sus nombres están grabados en las paredes de los templos, sus rostros nos miran desde antiguas estatuas, y sus historias continúan fascinando e inspirando. Los faraones hace tiempo que se fueron, pero su espíritu vive en cada obelisco, cada pirámide, cada antiguo papiro. Sus misterios aún esperan ser resueltos, y su grandeza sigue cautivando las mentes de las personas en todo el mundo.